Son las 7 de la mañana. Carolina Gómez se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador, como casi siempre. A su lado, Ricardo Mendoza, su marido, seguía respirando ruidosamente contra la almohada. El olor a cerveza del día anterior parecía impregnar no solo su ropa, sino también la cama chirriante de su pequeño apartamento alquilado en las afueras de Pelotás. A las 8, Ricardo tenía que estar en el taller donde trabajaba como mecánico, pero despertarlo ahora solo serviría para arruinar el humor de ambos. Carolina se deslizó con cuidado bajo la fina manta y se dirigió descalza a la diminuta cocina. Preparó un café flojo, se apoyó contra la pared agrietada y miró por la ventana. Tenía que estar en la fábrica en 2 horas. Frotándose distraídamente las venas de sus manos cansadas, la mujer repasó mentalmente los pedidos pendientes. Hoy tenía que terminar un lote de camisetas para niños y, si le quedaba tiempo, hacer horas extras. Había un pedido urgente de uniformes para la escuela local. Últimamente, Ricardo traía cada vez menos dinero a casa y apenas les alcanzaba para pagar el alquiler, la comida y los servicios públicos. Carolina suspiró, sacó 2 tazones del estante para el desayuno y frunció el ceño al ver que el pan del día anterior ya se estaba poniendo duro. En la pequeña nevera quedaba un poco de queso fundido, pero no había mantequilla, así que mentalmente la añadió a la lista de la compra. Apenas había terminado de preparar el modesto desayuno cuando oyó los pasos de su marido. Ricardo, con los ojos enrojecidos por la bebida del día anterior, le hizo un gesto con la cabeza en silencio y se sentó pesadamente a la mesa. Siempre parecía enfadado con todo el mundo, pero especialmente por las mañanas. «El café está muy amargo», murmuró, pero se lo bebió de un trago. «Mañana estará mejor», respondió Carolina en voz baja, sabiendo que era mejor no empezar la mañana con objeciones. Ricardo, un hombre de 30 años, de complexión fuerte y con una cicatriz cerca de la ceja izquierda, recuerdo de una pelea en su juventud, masticaba en silencio un bocadillo. Su vida no había salido como él había soñado. Los pequeños tatuajes en los nudillos de sus dedos le recordaban los tiempos en que era una promesa del fútbol, pero una lesión de rodilla a los 21 años truncó para siempre sus planes, dejándole solo un trabajo en el taller y un descontento permanente con su suerte. «¿Llegarás tarde hoy?», preguntó Carolina recogiendo la taza vacía de su marido. «Jiménez quiere que termine hoy ese Volkswagen. Quizá me entretenga», respondió él, rascando los restos de queso del plato. «O quizá no, si esos imbéciles vuelven a llamarme para tomarme una copa después del trabajo». Carolina no dijo nada. Esas ALEs solían acabar con Ricardo volviendo pasada la medianoche, dando portazos y exigiendo la cena, o sin volver a casa. Mientras se preparaba para ir al trabajo, se detuvo de repente en la puerta del diminuto cuarto de baño. «El domingo vamos a comer a casa de mis padres. Mi madre ha llamado», dijo en un tono que no admitía réplica. Carolina sintió cómo se le encogía el estómago. Las comidas en casa de su suegra se convertían invariablemente en sesiones de crítica, en las que cada uno de sus actos era objeto de un minucioso análisis y condena. «Está bien», respondió ella simplemente, alegrándose de que aún quedaran 4 días para el fin de semana. Cuando Ricardo cerró la puerta, Carolina exhaló y comenzó a prepararse para ir al trabajo. Sus movimientos eran precisos y económicos. A los 28 años había aprendido a planificar cada día con precisión de minutos. No tenía tiempo para hojear las redes sociales por la mañana o tomarse un café en el balcón, lujos que se permitían las protagonistas de sus series favoritas. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta y un lápiz y anotó la cantidad que debía apartar para el tratamiento de su madre ese mes. Su madre, Delia, tenía diabetes y últimamente necesitaba medicamentos más caros.
Carolina guardaba cada real extra en una lata de conservas escondida detrás de los paños de cocina, un lugar seguro donde Ricardo nunca miraba. La fábrica de costura era un lugar ruidoso, con el zumbido de decenas de máquinas y las voces de las mujeres que trabajaban en la estrecha sala. Carolina era respetada por su rapidez y precisión, y se aferraba a ese trabajo a pesar del bajo salario. ¿Otra vez con cara de pocos amigos? La voz de Marisol Vargas, su mejor amiga, hizo que Carolina levantara la cabeza de la camiseta en la que estaba trabajando. ¿Qué? Tu maridito ha vuelto a las andadas. Marisol trabajaba de dependienta en un supermercado al otro lado de la calle y solía pasar a ver a su amiga durante la pausa para comer. Alta, de mirada atrevida y cabello siempre cambiante, ahora de un rojo intenso, era todo lo contrario de la tranquila y reservada Carolina. «Todo bien, Sol», suspiró Carolina sonriendo a su amiga. «Solo estoy cansada». «Normal, llevas ya 3 años», resopló Marisol, sentándose a su lado y tendiéndole a Carolina una bolsa con un bollo recién hecho. «Está claro que no has desayunado lo suficiente». Carolina asintió con gratitud y tomó el bollo. Marisol era la única persona con la que podía ser sincera, pero incluso con ella prefería no hablar de sus problemas con Ricardo. «El domingo hay comida en casa de mi suegra», confesó Carolina, tratando de cambiar de tema. «Dios mío, ¿esa vieja bruja te va a dar otra vez la tabarra?», dijo Marisol poniendo los ojos en blanco. «No entiendo por qué lo aguantas. 3 años de matrimonio, ¿y qué has conseguido? ¿Ojeras y un tic nervioso cuando oyes el sonido de una botella de cerveza al abrirse?» Carolina esbozó una débil sonrisa, pero no respondió. Entendía lo que decía su amiga, pero la idea del divorcio le asustaba más que la perspectiva de seguir viviendo con Ricardo unos años más. ¿Qué haría sola? ¿A dónde iría? Con el sueldo de costurera era prácticamente imposible alquilar una vivienda en Pelotas. «No todo el mundo es tan valiente como tú», respondió finalmente. «No es cuestión de valentía, Caro», dijo Marisol con seriedad. «Es que te mereces algo mejor que ser el saco de boxeo de un borracho y su malvada madre. Deja a esa familia y ven a vivir conmigo hasta que te recuperes». Carolina negó con la cabeza. «Solo tienes un apartamento de una habitación, y, en general, no es tan malo». Se calló, dándose cuenta de que no creía en sus propias palabras. Marisol solo suspiró y le apretó la mano. «Solo recuerda que tienes una opción, ¿de acuerdo? Y si necesitas algo, mi sofá es tuyo». Después de que su amiga se marchara, Carolina volvió al trabajo, pero las palabras de Marisol no se le iban de la cabeza. ¿De verdad tenía elección? Sin estudios, sin ahorros, con una madre enferma a la que cuidar, se sentía atrapada en una trampa que ella misma había ayudado a tender. A las 6 de la tarde, al terminar de trabajar, Carolina se pasó por la farmacia local y compró medicinas para su madre. La suma era mayor de lo que había previsto, lo que significaba que tendría que ahorrar en la comida durante toda la semana. En casa reinaba el silencio. Ricardo aún no había vuelto, así que Carolina aprovechó para preparar rápidamente la cena, arroz con frijoles y pollo picado, y poner un poco de orden en el piso. La última vez que se vio con su suegra, ésta le había hecho un comentario sarcástico sobre que algunas mujeres no sabían limpiar el polvo de los muebles, y Carolina no quería darle más motivos para criticarla. Acababa de terminar de planchar la camisa de Ricardo para la visita del domingo cuando él finalmente regresó. Por su sonrisa, ella comprendió que estaba de buen humor, lo que significaba que el día había transcurrido sin incidentes. «La cena está lista», dijo ella guardando la plancha. Ricardo asintió con la cabeza y se fue a lavar las manos. Durante la cena, inesperadamente se puso a hablar. «Hoy han traído al taller un Impala clásico del 67. Ya sabes, como los de las películas americanas. Jiménez dice que si le ayudo con él, podemos encargarnos de restaurar otros modelos clásicos. Es un buen dinero».
Carolina sonrió al ver el entusiasmo en el rostro de su marido. En esos momentos, le recordaba al chico que una vez le había hecho latir el corazón con más fuerza, ambicioso y lleno de esperanzas. «Es estupendo», respondió ella con sinceridad. «Eres el mejor mecánico de la ciudad». Ricardo sonrió con satisfacción y continuó. «Y también estoy pensando en terminar por fin el Fiat que tienen mis padres». Jiménez le había permitido llevarse algunas piezas de repuesto del trabajo. Carolina se tensó. Ese viejo Fiat era el proyecto eterno de Ricardo, en el que gastaba dinero de vez en cuando, pero que nunca terminaba. «¿Por qué no terminamos primero de arreglar la caldera?», sugirió ella con cautela. «Y el techo de la cocina sigue goteando cuando llueve fuerte». Su rostro se ensombreció al instante. «Siempre lo mismo. Yo intento hacer algo por nuestro futuro y tú vuelves con tus eternos problemas». «Ricardo, no me refería a eso. Eso es», la interrumpió él, apartando el plato. «Mi madre tiene razón. No sabes apoyar a tu marido. Solo sabes quejarte y contar mi dinero. Solo te ofrecía...». Carolina intentó suavizar la situación, pero él ya se había levantado de la mesa. «Me voy a ver a Pablo. Al menos él entiende algo de coches», dijo Ricardo, y cogiendo su chaqueta, salió del apartamento dando un fuerte portazo. Carolina se quedó sentada a la mesa, mirando la cena a medio comer. Las palabras de Marisol volvieron a su mente. Quizás realmente se merecía algo mejor, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Era su madre. «Carola, cariño». La voz de Delia sonaba más débil de lo habitual. «No quiero preocuparte, pero el médico ha dicho que hay que hacer más pruebas y...». «No te preocupes, mamá», la interrumpió Carolina. «He ahorrado dinero». «¿Cuánto?». Al oír la cantidad, sintió que el corazón se le encogía. Era casi todo lo que había ahorrado en los últimos meses. Pero no tenía otra opción. La salud de su madre era lo más importante. «Te lo llevaré mañana», prometió, tratando de que su voz sonara segura. Después de la conversación, Carolina fue a la cocina, apartó las toallas y sacó su preciada lata de conservas. Al abrirla, se quedó paralizada. La lata estaba vacía. La pánico se apoderó de ella mientras revisaba frenéticamente cada rincón del armario. Quizás había cambiado el dinero de sitio. Pero no, simplemente no estaba. En ese momento, vio sobre la mesa un recibo de una tienda de repuestos para automóviles que había dejado Ricardo. La fecha era de ayer y la cantidad coincidía exactamente con lo que había en su lata. Carolina se dejó caer lentamente al suelo, apoyándose con la espalda contra el armario de la cocina. Él había cogido el dinero de su madre para comprar repuestos para su coche. Sin preguntar, simplemente lo tomó y lo gastó. De repente, todo se volvió sorprendentemente claro en su mente, como si las gafas a través de las cuales veía su vida finalmente hubieran encontrado el enfoque adecuado. Un dolor sordo en el pecho se mezcló con la amarga comprensión de que eso nunca cambiaría. Ricardo nunca cambiaría. Su suegra nunca la aceptaría como un miembro más de la familia, y la trampa en la que había caído se haría cada día más estrecha hasta aplastarla por completo. Se quedó así durante un largo rato, sin llorar, simplemente mirando al vacío. Luego se levantó lentamente y cogió el teléfono. Era tarde, pero sabía que Marisol aún no se había acostado. «¿Sol?», dijo en voz baja cuando su amiga respondió. «¿Puedo ir a verte este fin de semana? Solo para hablar sobre lo que me propusiste». Al otro lado de la línea, Marisol se quedó en silencio durante un segundo y luego respondió con firmeza. «Puedes venir ahora mismo, amiga. La puerta está abierta». Carolina negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. «Hoy no. Necesito pensar. Te llamaré mañana». Después de colgar, miró alrededor del pequeño apartamento que había sido su hogar durante 3 años. La silenciosa desesperación con la que había vivido todos esos años de repente le pareció insoportable.
Algo tenía que cambiar, y tal vez ese Di Giao era ella misma. La noche del sábado se llenó de ruido y humo de cigarrillos incluso antes de que el reloj marcara las 9. Carolina iba de un lado a otro entre la cocina y la sala, sirviendo aperitivos y bebidas. El 31º cumpleaños de Ricardo reunió en su pequeño apartamento a una decena de hombres, los mecánicos del taller y algunos amigos del colegio. Solo había 3 mujeres: Carolina, la esposa de Jiménez, el dueño del taller mecánico, y Marisol, que estaba sentada en un rincón de la habitación con expresión de descontento. ¿Te ayudo, Caro?, preguntó Marisol, acercándose a la cocina, donde Carolina cortaba una barra de pan. No hace falta, yo me las arreglo, sonrió Carolina secándose el sudor de la frente. Mejor vigila que tu vaso esté lleno. Ricardo se enfadará si los invitados no se divierten. Marisol puso los ojos en blanco, pero obedeció y levantó su vaso de limonada. Ella era la única que no bebía alcohol, ya que al día siguiente tenía que abrir el supermercado. En la pequeña sala se oía música alta, mezclada con gritos y risas. Ricardo estaba sentado en el centro, rodeado de amigos, con una cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra. Hoy estaba de buen humor, sobre todo después de que Carolina le regalara un juego de llaves nuevo para el que había estado ahorrando durante los últimos 3 meses. «Por Ricardo, el mejor mecánico de esta ciudad de mierda», exclamó Pablo, levantando la botella. Los demás secundaron el brindis. Ricardo sonrió y se bebió otra cerveza. Ya tenía los ojos enrojecidos y le costaba articular palabra, pero la diversión no hacía más que aumentar. Carolina se abrió paso con cuidado entre los invitados, recogiendo botellas y vasos vacíos. Intentaba pasar desapercibida, pero aún así notaba las miradas evaluadoras de algunos amigos de su marido. Sin embargo, nadie se pasaba de la raya. Todos conocían el carácter de Ricardo y su celosía. Cumpleañero», se oyó la voz de Luis, el pintor del taller de al lado. «¿Qué tal tu Impala? Jiménez dice que ahora es tu responsabilidad». Ricardo sonrió ampliamente. «El coche es una bestia. Hay que cambiar el motor, pero la carrocería está casi sin óxido. Ya he hecho un plan de trabajo». «Qué suerte tienes», comentó Miguel, el mecánico más joven del taller. «A mí Jiménez me ha vuelto a mandar a cambiar neumáticos. Dice que no sirvo para nada». «Porque no tienes manos para eso», se rió Luis. «Ya vi cómo cambiabas la junta de la culata». «¡Qué vergüenza!». Miguel se enfureció. «Pero yo no me meto con las mujeres de los demás cuando la mía está en el trabajo. Todos saben lo que haces con la secretaria de Jiménez durante la pausa para comer». Se hizo el silencio en la habitación. Luis, casado con la hermana de Jiménez, se puso rojo y apretó los puños. «Cierra la boca, mocoso». «Y tú demuestra que miento». Miguel también se levantó, golpeando la mesa y volcando varias botellas. Ricardo, que hasta entonces se había reído con todos, cambió bruscamente de expresión. ¡Basta!», gritó, interponiéndose entre los hombres. «Están en mi casa, compórtense». Pero Luis ya había empujado a Miguel contra la pared y, en un segundo, estaban enzarzados en una pelea. Las 2 mujeres gritaban y los hombres se levantaban de sus asientos. Carolina miraba impotente cómo los invitados intentaban separar a los peleones, volcando sillas y tirando los aperitivos. «Ricardo, haz algo», gritó ella, pero su marido, en lugar de calmar a los invitados, se metió en la pelea, tratando de apartar a Miguel, pero recibió un golpe en la mandíbula. Eso lo sacó definitivamente de sus casillas. «¿Qué haces, hijo de puta?», gritó, derribando a Miguel. Ahora ya eran 3 hombres revolcándose por el suelo, tirando muebles y destrozando todo lo que encontraban a su paso. Carolina y Marisol retrocedieron hacia la cocina, observando con horror el caos. «Hay que llamar a la policía», susurró Marisol. «¿Qué? No», respondió Carolina asustada. «Ricardo me matará». «Mira, ya está a punto de hacerlo», comentó su amiga con aire sombrío.
En ese momento se oyó un fuerte estruendo. La mesa auxiliar no soportó el peso de los hombres que se habían caído sobre ella y se partió por la mitad. Carolina cogió un cuenco con agua helada de la cocina y, sin pensarlo dos veces, lo echó sobre los que se peleaban. El impacto del agua fría detuvo la pelea. Miguel, con la nariz rota, retrocedió hacia la puerta. Luis respiraba con dificultad, agarrándose a la pared, y Ricardo se quedó en medio de la habitación, empapado y furioso. «¿Qué demonios, Carolina?», espetó entre dientes, sacudiéndose el agua de la cara. «Están destrozando el apartamento», respondió ella tratando de que su voz no temblara. «Por favor, calmémonos todos». Se produjo una tensa pausa. Finalmente, Pablo rompió el silencio. «Está bien, muchachos, calmémonos. Al fin y al cabo, es tu cumpleaños». Poco a poco, la tensión empezó a disminuir. Miguel, murmurando algo parecido a una disculpa, salió del apartamento. Luis se retiró a un rincón de la habitación para fumar un cigarrillo. El resto de los invitados se miraban incómodos, conscientes de que la fiesta se había estropeado. Carolina empezó a recoger los fragmentos de botellas y vasos rotos. Le temblaban las manos. Sabía que más tarde Ricardo le diría todo lo que pensaba, y en ese momento ocurrió lo que ella temía. Ricardo, en lugar de ayudar, cogió la botella de tequila y dio varios tragos directamente del cuello. «Dios mío, Ricardo, ¿quieres parar?». No pudo aguantar más. «Es casi medianoche, los vecinos pronto empezarán a quejarse». Ricardo la miró con severidad. «¿Ahora tú decides cuánto puedo beber en mi propio cumpleaños?». Carolina se dio cuenta de su error, pero ya era tarde. Su marido continuó. «No, en serio, escuchemos a Carolina. Ella siempre sabe lo que hay que hacer». Su voz rezumaba sarcasmo. «No bebas, no fumes, no gastes dinero en el coche. Mejor dáselo todo a su madre. Y que llevemos 3 años sin poder tener un hijo no es culpa suya, claro». Los invitados se quedaron paralizados, claramente incómodos. Carolina se sonrojó hasta la raíz del pelo. «Ricardo, por favor, aquí no». «¿Y dónde?», espetó él tirando la botella vacía. «Cuando estamos solos, no dices ni pío. En cuanto bebo un poco con los amigos, empiezas a darme órdenes». Marisol dio un paso adelante. Tranquilo, solo está intentando». «Cállate», la interrumpió Ricardo. «Tú tienes toda la culpa. Siempre la pones en mi contra. ¿Crees que no sé lo que susurráis en la fábrica?». Carolina sintió un nudo en la garganta, pero no se atrevió a marcharse. A pesar de la humillación, algo la mantenía allí, obligándola a escuchar cada palabra. «Miradla», dijo Ricardo, señalando con la mano a los invitados que estaban paralizados por la tensión. «La Santa Carolina. ¿Y sabéis lo que han dicho los médicos? Que tiene algún problema en el útero o en los ovarios. No lo recuerdo. En fin, que quizá no podamos tener hijos. Y su madre exige dinero cada mes para las medicinas. Así que yo tengo que matarme a trabajar para mantener a su familia. Ni siquiera voy a tener un heredero». Carolina no daba crédito a sus oídos. Ella y Ricardo habían ido al médico el año anterior, pero éste solo les había dicho que se hicieran más análisis para descartar problemas de fertilidad. Ricardo no tenía dinero para esos análisis, y el tema quedó cerrado por el momento. Ahora, sin embargo, hablaba de los barbache de ella como si fueran algo demostrado, soltando esa mentira delante de sus amigos. «Ricardo, basta», intentó intervenir la esposa de Jiménez. «Estás borracho y no sabes lo que dices». Pero Ricardo estaba en ese estado de embriaguez en el que los frenos fallan por completo. «No, tengo la mente clara. Llevo 3 años cargando con este peso, 3 años esperando que algo cambie. Mi madre tenía razón. Debería haberme casado con Lorena. Ya me habría dado 2 hijos». En ese momento, la mayoría de los invitados comenzaron a despedirse incómodos, al darse cuenta de que la fiesta se había convertido en una escena familiar. Pronto, solo quedaron en el apartamento Ricardo, Carolina y Marisol,
que se negaba rotundamente a irse, a pesar de las miradas hostiles de Ricardo. «Vete», dijo Ricardo señalando a Marisol con el dedo. «No, si no dejas de decir esas tonterías», respondió ella. «Caro, recoge tus cosas. Te vas conmigo». Esas palabras parecieron despertar a Carolina de su estupor. Miró a su marido, esperando que se disculpara o al menos reconociera que había ido demasiado lejos. Pero Ricardo solo se limitó a sonreír. «¿Quieres irte? Adelante, pero ten en cuenta que no habrá vuelta atrás». Carolina respiró hondo y dijo en voz baja: «Ricardo, estás borracho. Hablemos mañana cuando estés sobrio». «Ya lo he dicho todo», respondió él secamente. «Decídete ahora. O te quedas y acabas con este circo de reproches constantes, o te vas con tu amiguita, para siempre». Marisol agarró a Carolina por el brazo. «No puedes plantearte seriamente la posibilidad de quedarte, después de todo lo que ha dicho». Carolina se quedó paralizada, dividida entre el miedo a lo desconocido y la humillación que acababa de sufrir. La balanza se inclinaba, pero entonces Ricardo asestó el golpe final. «¿Lo ves, Caro? Quiere que te pelees con tu marido. Puedo encontrar 1000 como tú. ¿Quién quiere una carga como tú? Solo tu madre y esa zorra pintada». Algo se rompió dentro de Carolina. Se enderezó lentamente y miró a su marido directamente a los ojos. «Voy a recoger mis cosas». Ricardo se quedó paralizado por un instante, claramente sin esperar esa respuesta, pero rápidamente recuperó su aire de confianza. «Vamos, pero rápido. Todavía me queda tequila». Carolina, sin poder creer que aquello estuviera sucediendo realmente, se dirigió al dormitorio. Marisol la siguió, maldiciendo en voz baja. «Coge lo imprescindible», le susurró. «Lo demás lo recogeremos después, cuando él no esté en casa». Carolina empezó a meter mecánicamente sus cosas en una vieja bolsa de viaje. Ropa, documentos, una foto de su madre, un peine, un cepillo de dientes. Su mirada se posó en la foto de boda enmarcada. Ella y Ricardo, sonrientes y llenos de esperanza. Carolina recordaba aquel día, cuando le parecía que les esperaba una vida feliz. ¿Cómo se había equivocado? Dejó la foto sobre la mesita con determinación y cerró la bolsa. Pero cuando ella y Marisol salieron del dormitorio, la situación cambió radicalmente. Ricardo parecía haber recuperado la sobriedad y darse cuenta de que estaba perdiendo a su esposa. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Carola», comenzó a decir con una voz inesperadamente suave. «No quería... He bebido demasiado». Carolina se detuvo, sintiendo cómo se le encogía el corazón por la familiar sensación de culpa y lástima. ¿Cuántas veces se había repetido esa escena? Un arrebato de ira, insultos y luego disculpas y promesas de que no volvería a pasar. «Ricardo, necesito tiempo para pensar», dijo ella con cansancio. «Has dicho cosas horribles». «Estaba borracho», exclamó él, levantándose del sofá. «No puedes irte en serio por unas palabras dichas estando borracho». «No es la primera vez», respondió Carolina en voz baja. «Y ambos sabemos que no será la última». Ricardo apretó los puños. «¿Entonces te vas de verdad? ¿Con ella?». Hizo un gesto con la cabeza hacia Marisol. «Todos estos años te he mantenido, te he dado un techo, y tú me abandonas el día de mi cumpleaños». Carolina sintió que su determinación flaqueaba. Las palabras de su marido tenían algo de verdad. Él realmente mantenía a la familia, a pesar de todos sus defectos. «¿Por qué no te quedas aquí?», propuso Ricardo de repente. «Te juro que cambiaré. Mañana hablaremos con calma». Marisol apretó con fuerza la mano de su amiga. «Carola, no le hagas caso. Ya sabes lo que pasará mañana». Se notaba que Ricardo luchaba por no abalanzarse sobre Marisol. Pero en lugar de eso, cambió bruscamente de táctica. «Tienes razón», asintió a Carolina. «Vete, pero si te vas es para siempre. Recoge tus cosas y lárgate de mi vida».
Abrió la puerta de entrada de un golpe y agarró el bolso de Carolina, tirándolo al pasillo. Carolina, sin apartar la mirada de su marido, salió lentamente del apartamento. Marisol la siguió. Ricardo las miró, con el rostro desfigurado por la ira y la desesperación. «¡Lárgate!», gritó por última vez, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. «¿Quién quiere una carga como tú?». Carolina se quedó en el oscuro vestíbulo, escuchando cómo su marido destrozaba los muebles al otro lado de la puerta. Ayer mismo no podía imaginar que acabaría allí, sin hogar, abandonada, con una sola bolsa con sus pertenencias. Sin embargo, una extraña sensación de libertad comenzaba a abrirse paso entre el dolor y el miedo. «Vamos», dijo Marisol, abrazándola por los hombros. «Te llevaré a mi casa». «No puedo quedarme mucho tiempo contigo», dijo Carolina en voz baja mientras bajaban las escaleras. «Tengo que encontrar un lugar donde vivir y un trabajo». «No te preocupes por el alojamiento», respondió Marisol. «La mujer que alquila la habitación de al lado se va a vivir con sus padres a otra ciudad. Ya he hablado con la casera y no le importa que te mudes allí». En cuanto al trabajo, salieron a la calle, donde el aire fresco de la noche ayudó a Carolina a recuperar un poco la compostura. «Mi prima trabaja en un taller en Ahuira», continuó Marisol. «Están buscando una costurera. El sueldo no es muy alto, pero es un trabajo estable». Carolina se detuvo en medio de la calle y por primera vez en toda la noche rompió a llorar, no por la pena, sino por la repentina gratitud hacia su amiga que parecía haberlo previsto todo. «¿Sabías que iba a pasar?», preguntó entre lágrimas. Marisol la abrazó con más fuerza. «Digamos que estaba preparada, y te confieso que me alegro mucho de que por fin hayas encontrado la fuerza para marcharte». Caminaron lentamente hacia la parada del autobús. Por la cabeza de Carolina pasaban fragmentos de pensamientos y recuerdos. Ayer mismo pensaba que su principal problema era el dinero que le debía a su madre. Hoy, toda su vida había dado un vuelco. No sabía qué le depararía el mañana, pero tenía una cosa clara: no había vuelta atrás. «¿Tu madre estará bien?», preguntó Marisol. «Ya se me ocurrirá algo», respondió Carolina, ajustándose el bolso al hombro. «Ricardo tiene razón en una cosa. Soy una carga para él. Pero a partir de mañana dejaré de ser una carga para todos, incluida yo misma». El último autobús nocturno las llevó lentamente a través de la ciudad dormida hacia la nueva vida de Carolina. El pequeño taller Aurora, en la calle Ahuira, recibió a Carolina con el suave tintineo de un timbre sobre la puerta y el olor de las telas almidonadas. Gracias a su hermana Marisol, consiguió trabajo al tercer día de marcharse de casa de Ricardo. Las primeras semanas se hicieron eternas. Carolina trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a menudo quedándose hasta tarde para terminar los pedidos urgentes. La diminuta habitación que alquilaba estaba en una casa vieja con grietas en el techo y suelos que crujían, pero era solo suya. Valoraba la libertad de ese espacio, aunque no tuviera más de 12 metros cuadrados, más que la comodidad de su antiguo apartamento. El trabajo en el taller resultó ser precisamente lo que mejor sabía hacer. Hacer un dobladillo en unos pantalones, acortar una falda, colocar un parche de manera que quedara integrado en el diseño. Carolina hacía todo eso con una destreza y una rapidez asombrosas. Esther, la dueña del taller, no tardó en apreciar sus habilidades y empezó a confiarle los encargos más complicados. «Tienes un don especial, Caro», le dijo Esther un día, observándola trabajar en un vestido de noche que había que arreglar urgentemente para una clienta. «No solo coses, sientes la tela». Carolina se limitó a sonreír, sin levantar la vista del trabajo. No estaba acostumbrada a los cumplidos. Ricardo consideraba que su habilidad para coser era algo natural, que no merecía especial atención. En la nueva vida de Carolina solo había un elemento inquietante: Ricardo. Las 2 primeras semanas no dio señales de vida, pero luego empezó a llamarla al móvil,
ora amenazándola o suplicándole que volviera. Esas llamadas la agotaban, así que al final cambió de número y le pidió a Marisol que le dijera a Ricardo que la dejara en paz. No sirvió de nada. Apareció en el taller, borracho y agresivo, pero dos policías que había llamado Esther se lo llevaron rápidamente. Después de ese incidente, se volvió especialmente cautelosa, evitando las rutas habituales y los lugares donde podía encontrarse con su exmarido o sus padres. Un día, 2 meses después de empezar a trabajar en el taller, el timbre de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Carolina, ocupada cosiendo botones a una camisa, levantó la cabeza y vio a un hombre alto y de porte seguro. Parecía tener unos 40 años, con el pelo oscuro y canas en las sienes, y sus ojos marrones examinaban atentamente el interior del taller. «Buenos días», dijo el hombre cuando sus miradas se cruzaron. Su voz era grave y tranquila. «Necesito urgentemente que me arreglen unos pantalones para una cena de negocios. ¿Podría estar listo para esta noche?» Carolina evaluó rápidamente la situación. Esther había salido por trabajo y, aparte de ella, solo estaba Donna, que estaba completamente absorta en la confección de un vestido de novia. «Depende del trabajo que haya», respondió ella, dejando a un lado la camisa. «Muéstreme qué hay que hacer exactamente». El hombre sacó de una bolsa unos pantalones azul oscuro de una marca claramente cara. «Hay que acortarlos y estrecharlos un poco por abajo. Mi sastre está enfermo y hoy tengo una reunión importante». Carolina tomó los pantalones y evaluó la calidad de la tela. Lana de primera calidad, corte impecable. «Vamos a probárselos para que pueda marcarlo», dijo, señalando un pequeño probador detrás de la cortina. El hombre asintió y desapareció tras la cortina. Regresó con los pantalones, que efectivamente le quedaban largos. «Me llamo Gustavo Álvarez», se presentó mientras Carolina, arrodillándose, marcaba con tiza la nueva longitud. «¿Y usted?» «Carolina Gómez», respondió ella, tratando de concentrarse en su trabajo y no en el inesperado interés del cliente por su persona. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?», continuó él. «No recuerdo haberla visto antes». «Unos 2 meses», respondió Carolina, levantándose. «Ya está listo. Puede quitárselo. Lo tendré todo listo para las 6 de la tarde». Gustavo volvió al probador y salió con sus pantalones habituales. Después de pagar el pedido, volvió a mirar atentamente a Carolina. «¿Sabe? Tengo varios trajes que necesitan pequeños arreglos. Me gustaría que se encargara usted de ellos. Tiene manos muy cuidadosas». Carolina sintió que se sonrojaba por el inesperado cumplido. «Gracias. Tráigalos cuando le venga bien». Gustavo sonrió y se dirigió hacia la salida. «Hasta esta noche, Carolina». Cuando se cerró la puerta detrás de él, Donna levantó la cabeza del trabajo. «¿Sabes quién era?», preguntó con un tono de sorpresa. Carolina negó con la cabeza. «Solo un cliente». «Es Gustavo Álvarez», dijo Donna con respeto, «el dueño de la cadena de concesionarios Álvarez Motors. Tiene 5 o 6 concesionarios en diferentes ciudades, y el de Pelotas es el más grande. Mi marido compró allí un coche el año pasado y lo vio en persona. Dicen que es un jefe muy exigente, pero justo». Carolina levantó las cejas con sorpresa, pero no dijo nada. Cogió los pantalones y se dirigió a su puesto de trabajo. ¿Qué más daba quién fuera el cliente si el trabajo había que hacerlo igual de bien para todos? A las 6, los pantalones estaban listos. Carolina acababa de terminar de plancharlos cuando el timbre de la puerta volvió a anunciar la llegada de un cliente. Era Gustavo, ahora vestido con un traje oscuro y una camisa blanca impecable. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa. «Espero no llegar tarde». «Todo listo», respondió Carolina, entregándole la bolsa con los pantalones. «¿Quiere probárselos?» «Confío en su profesionalidad», respondió él, pero se dirigió a la cabina de prueba. Al regresar, Gustavo parecía muy satisfecho. «Perfecto, justo como lo quería».
Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Carolina. Si alguna vez decide cambiar de trabajo, hágamelo saber. En mi empresa siempre hay sitio para personas que se toman su trabajo tan en serio. Carolina tomó la tarjeta, aunque no se imaginaba qué trabajo podría haber para ella en un concesionario de automóviles. Gracias, pero me gusta lo que hago, respondió con sinceridad. Se nota, asintió Gustavo. De todos modos, guarde la tarjeta. Por cierto, mi hijo ha roto su chaqueta favorita. ¿Puedo traerla mañana? Claro, asintió Carolina, sabiendo ya que en realidad no había ninguna chaqueta rota, pero sin sentir irritación alguna por ese pequeño engaño. Al día siguiente, Gustavo apareció con una chaqueta de cuero que realmente tenía el forro roto. Mientras Carolina examinaba el daño, él le preguntó: ¿No has comido? Yo iba a tomar algo en la cafetería de enfrente. ¿Me acompañas? Carolina dudó. Después de romper con Ricardo, intentaba mantenerse alejada de cualquier relación con hombres. Lo siento, pero tengo mucho trabajo, respondió. Gustavo asintió sin mostrar decepción. Lo entiendo. Entonces, ¿un café? Aquí mismo. Puedo ir a por él. Esta propuesta era más difícil de rechazar, y Carolina aceptó. 10 minutos más tarde estaban tomando café y hablando del tiempo y de las últimas noticias de la ciudad. Gustavo resultó ser un conversador interesante y buen oyente, una cualidad de la que Ricardo carecía por completo. A partir de ese día, Gustavo empezó a aparecer regularmente en el taller. Una vez fue para arreglar un botón, otra para recoger una camisa de la tintorería y remendarle las mangas, otra para buscar una corbata que combinara con su traje. Poco a poco, Carolina se acostumbró a su presencia e incluso empezó a esperar esos breves encuentros, durante los cuales iban conociéndose cada vez mejor. Un día, Gustavo trajo una camisa para su hijo. Diego tiene 15 años, está creciendo a pasos agigantados, explicó. Todas las camisas le quedan pequeñas. Debe de ser difícil criar solo a un hijo adolescente, comentó Carolina, marcando con cuidado la nueva línea del cuello. Gustavo asintió pensativo. A veces es difícil, especialmente en los últimos años cuando tanto echa de menos a su madre. Carolina levantó la vista. Su esposa murió hace 6 años, respondió Gustavo en voz baja. Cáncer. Diego era muy pequeño. Lo siento mucho, dijo Carolina con sinceridad. ¿Y usted? Preguntó Gustavo tras una breve pausa. ¿Tiene familia? Carolina se quedó paralizada por un instante. Prefería no hablar de su pasado, pero había algo en Gustavo que le inspiraba confianza. Me he divorciado hace poco, respondió. Bueno, en realidad no nos hemos divorciado oficialmente, pero me fui de casa hace 2 meses. Gustavo la miró atentamente, pero no hizo más preguntas, lo cual Carolina agradeció. ¿Te gusta la cocina japonesa?, preguntó de repente, cambiando de tema. Carolina se encogió de hombros. Nunca la he probado. En ese caso, permítame invitarla a un restaurante este viernes. Le prometo que será un verdadero descubrimiento para su paladar. Esta vez, Carolina no buscó excusas. Con mucho gusto, respondió, sorprendida de sí misma. La primera cita real con Gustavo tuvo lugar en un pequeño restaurante japonés a las afueras de Pelotas. Carolina se puso el único vestido decente que tenía, de color azul oscuro y corte sencillo, pero que le quedaba perfecto gracias a sus propios retoques. Gustavo vestía un traje informal sin corbata y parecía relajado y seguro de sí mismo. Le explicó pacientemente las particularidades de los platos, le enseñó a usar los palillos y le habló de sus viajes de negocios a Japón. ¿Cómo llegó a dedicarse a este negocio?, preguntó Carolina cuando ya estaban terminando el té verde. Mi padre era mecánico, como su exmarido, dijo Gustavo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Él me enseñó todo lo que sabía sobre coches. Cuando era adolescente, restaurábamos modelos antiguos y los vendíamos. Después de su muerte, utilicé nuestros ahorros para comprar mi primer pequeño taller.
Eso fue hace 20 años. Después vino mucho trabajo, suerte y decisiones acertadas en el momento adecuado. Carolina escuchaba con interés. La historia de Gustavo era inspiradora. Lo había conseguido todo por sí mismo, partiendo prácticamente de cero. Después de cenar, la acompañó a casa. Al llegar a la puerta, Gustavo le tomó suavemente la mano. Gracias por una velada maravillosa, Carolina. Hacía mucho tiempo que no pasaba un rato tan agradable. Ella sonrió tímidamente. Yo soy quien debe dar las gracias, por la cena y por su compañía. ¿Puedo llamarla mañana?, preguntó él, sin soltar su mano. Carolina asintió con la cabeza, sintiendo una extraña emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando Gustavo se inclinó y le rozó ligeramente los labios con la mejilla para despedirse, ella no se apartó. En las semanas siguientes, sus encuentros se hicieron habituales. Gustavo la invitaba al cine, al teatro, a pequeños restaurantes acogedores. Nunca la presionó, no se apresuró, como si entendiera que ella necesitaba tiempo para curar las heridas de sus relaciones pasadas. Un día, le propuso que conociera a Diego. «Es importante para mí», dijo Gustavo. «Es el hombre más importante de mi vida y quiero que lo conozcas». Carolina sintió un ataque de pánico. «¿Y si no le gusto?». Gustavo sonrió. «Es un buen chico, aunque a veces se comporte como un adolescente, y sabe lo mucho que significas para mí». Esas palabras hicieron que el corazón de Carolina latiera más rápido. Gustavo nunca había hablado directamente de sus sentimientos, y esta confesión, aunque indirecta, la emocionó. El encuentro con Diego tuvo lugar en la casa de Gustavo, una mansión grande pero acogedora a las afueras de la ciudad. Carolina estaba nerviosa, pero Diego, un adolescente alto y delgado con los ojos de su padre, resultó ser educado y amable. Le mostró con entusiasmo su colección de maquetas de coches y le preguntó por su trabajo en el taller. «Papá me ha dicho que puedes arreglar cualquier prenda», dijo Diego. «¿Es verdad?». «Casi todas», sonrió Carolina. «Pero algunas cosas es mejor sustituirlas por otras nuevas». «¿Cómo va la relación?», preguntó Diego de repente, mirándola con perspicacia. Carolina parpadeó sorprendida, pero luego se rió. «A veces sí, así es». Después de cenar, cuando Diego se fue a su habitación, Gustavo y Carolina se quedaron en el salón. Gustavo sirvió 2 copas de vino y se sentó junto a Carolina en el sofá. «¿Le has gustado?», dijo en voz baja. «No suele abrirse tan rápido con la gente». «Es maravilloso», respondió Carolina con sinceridad. «Inteligente y sensible, igual que su padre». Gustavo le tomó la mano. «Carolina, tengo que decirte algo». Respiró hondo. «Desde el momento en que te vi en el taller, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que has pasado por un momento difícil y no quiero precipitar las cosas, pero quiero que sepas que significas mucho para mí». Carolina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de todas las humillaciones que había sufrido con Ricardo, escuchar esas palabras le parecía casi irreal. «Tengo miedo», admitió con sinceridad. «Mi último matrimonio fue difícil. No estoy segura de estar preparada para volver a confiar en alguien». Gustavo le apretó suavemente la mano. «No te pido que tomes una decisión ahora. Solo déjame estar a tu lado. Déjame demostrarte que no todas las relaciones tienen que ser dolorosas. Y si algún día sientes que estás preparada, seré el hombre más feliz de Pelotas». Carolina levantó la mirada y vio en sus ojos algo que nunca había visto en los de Ricardo. Sincero respeto y ternura sin una pizca de posesividad. «Lo intentaré», dijo en voz baja. «No puedo prometer que será fácil, pero tengo muchas ganas de intentarlo». Gustavo la abrazó con cuidado y Carolina se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Esa noche la besó, con ternura, sin prisas, como si tuvieran toda la vida por delante, y Carolina le devolvió el beso, consciente de que por primera vez en muchos años algo verdadero y luminoso estaba empezando en su vida.
De camino a casa, Carolina pensaba en lo inesperado que había cambiado todo en esos meses. De ser una esposa acosada y con la mirada siempre baja, se había convertido en una mujer por la que se interesaba un hombre exitoso, amable e inteligente. Quizás Marisol tenía razón y ella realmente se merecía algo mejor, y tal vez el destino había decidido finalmente darle esa oportunidad en la persona de Gustavo Álvarez. Fuera de la pequeña cafetería llovía, convirtiendo las calles de Pelotaz en un mosaico de charcos grises y reflejos de letreros de neón. Carolina y Gustavo estaban sentados junto a la ventana, contemplando ese cuadro melancólico. Había pasado ya medio año desde que se conocieron, y cada día de ese tiempo le parecía a Carolina un regalo maravilloso del destino. ¿En qué piensas?, le preguntó Gustavo, cubriendo su mano con la suya. En cómo ha cambiado todo, respondió ella con sinceridad. A veces me parece que es un sueño y que voy a despertar en mi antigua vida. Gustavo sonrió. Si es un sueño, no quiero despertar. Carolina miró sus dedos entrelazados. En esos 6 meses había vuelto a aprender a confiar y a aceptar el cariño. Gustavo nunca le había levantado la voz, nunca la había hecho sentir insignificante o innecesaria. Admiraba su trabajo, escuchaba su opinión y, lo más sorprendente, simplemente disfrutaba de su compañía sin pedir nada a cambio. «Quiero enseñarte algo», dijo Gustavo, sacando un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Carolina se quedó inmóvil, mirándolo con una mezcla de emoción y miedo. «Gustavo, yo...» «No te apresures a responder», la interrumpió suavemente, abriendo la caja. Dentro había un elegante anillo con un pequeño pero impecable diamante. «Sé que tu matrimonio anterior te dejó profundas cicatrices. Sé que necesitas tiempo, pero también sé que quiero despertar a tu lado cada mañana hasta el final de mis días. Eres una mujer increíble, Carolina, y te amo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad y sencillez, valían más que todas las riquezas del mundo. «No tienes que responder ahora», continuó Gustavo. «Piensa todo lo que necesites. Este anillo esperará su momento». Carolina respiró hondo. Por su mente pasaron imágenes del pasado. Las escenas humillantes con Ricardo, su furia alcohólica, las miradas despectivas de su suegra. Pero luego llegaron otros recuerdos. Cómo Gustavo la invitó a cenar por primera vez, cómo le presentó a su hijo, cómo la apoyó cuando estaba nerviosa antes de visitar a sus amigos por primera vez. «No quiero esperar», dijo en voz baja. «Yo también te amo, Gustavo». Sus ojos se iluminaron. «¿Eso significa sí?» Carolina sonrió entre lágrimas. «Sí, significa sí». Gustavo le puso con cuidado el anillo en el dedo y luego le besó suavemente la mano. En ese momento, Carolina supo que por fin estaba lista para dejar atrás el pasado y empezar un nuevo capítulo de su vida. «¿Blanco? ¿En serio?» Marisol miró con escepticismo el vestido de novia que Carolina había elegido para la ceremonia. «Después de todo lo que has pasado con ese idiota de Ricardo, ¿todavía crees en esas convenciones?» Carolina se rió mientras alisaba la seda color crema. «No es blanco, es marfil. Y sí, quiero empezar de cero. Que sea una boda de verdad, con todas las tradiciones». Marisol negó con la cabeza, pero en sus ojos brillaba una alegría sincera por su amiga. «Bueno, al menos esta vez has elegido a un hombre digno. Gustavo es un santo comparado con tu ex». «No es un santo», replicó Carolina. «Es simplemente un buen hombre. ¿Todavía existen, te lo imaginas?» Marisol asintió con seriedad. «Me alegro de que por fin lo hayas comprendido». La boda se fijó para noviembre, una ceremonia modesta solo para amigos íntimos y familiares. Gustavo insistió en que podía organizar una gran celebración, pero Carolina prefirió un formato más íntimo. No necesitaba decenas de invitados, platos exquisitos ni actuaciones musicales.
Lo importante era que las personas más importantes para ella estuvieran a su lado: Gustavo, Diego, su madre y, por supuesto, Marisol. Una semana antes de la ceremonia, Carolina recibió una llamada inesperada de Esther, la dueña del taller de costura. «Carola, está aquí tu exmarido», le dijo en voz baja. «Está borracho perdido. ¿Qué hago?» Carolina sintió cómo le subía el pánico por la garganta. «Llama a la policía si se pone violento». «Por ahora no», respondió Esther. «Solo está sentado en la entrada y no se va. Dice que quiere hablar contigo, algo sobre la boda». La noticia de la boda no era ningún secreto, y Carolina sabía que tarde o temprano Ricardo se enteraría, pero esperaba que simplemente ignorara el hecho, como había ignorado todos sus intentos de formalizar el divorcio. «Ya voy», dijo, sintiendo que le temblaban las manos. «Pero no le dejes entrar». Gustavo, al enterarse de la situación, insistió en acompañarla. Durante todo el trayecto hasta el taller, Carolina jugueteó nerviosamente con el cinturón de seguridad, imaginando el encuentro que le esperaba. ¿Y si Ricardo montaba una escena? ¿Y si intentaba hacerle daño a Gustavo? Pero cuando llegaron, Ricardo ya no estaba. Según Esther, se había levantado de repente y se había marchado tambaleándose en dirección al bar de la calle de al lado. «Tiene muy mal aspecto», añadió ella. «Parece que no se ha lavado en una semana, y huele. ¿Te acuerdas de Jorge, el anciano que vivía debajo del puente? Pues igual». Gustavo abrazó a Carolina por los hombros. «No tienes por qué verte con él. Puedo hablar con el abogado para acelerar el proceso de divorcio». Carolina negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo yo. Ricardo no es peligroso, solo está destrozado». «Entonces estaré a tu lado», dijo Gustavo con firmeza. «No hay discusión». Al día siguiente se dirigieron a la casa de los padres de Ricardo, donde, según la información de Marisol, vivía ahora. La vieja casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad parecía aún más destartalada de lo que Carolina recordaba. La pequeña tienda de comestibles en la planta baja, propiedad de los padres de Ricardo, estaba cerrada a pesar de ser de día. Carolina llamó indecisa a la puerta lateral que daba a la parte de la casa donde vivían. Abrió Estela Mendoza, la madre de Ricardo. Al ver a su ex nuera, frunció los labios. «¿Qué viene haciendo aquí? ¿A reírse de nosotros?» «Hola, señora Mendoza», respondió Carolina con educación. «He venido a hablar con Ricardo. Es importante». Estela miró a Gustavo, que estaba en silencio detrás de Carolina. «Y este debe de ser tu nuevo maridito rico, ¿no?» Su voz rezumaba veneno. «Qué rápido te has consolado después de dejar a mi hijo». Carolina respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Ricardo y yo nos separamos hace casi 1 año, señora Mendoza, y fue decisión suya, no mía. Solo necesito resolver los trámites del divorcio». «¿Para qué? ¿Para poder casarte tranquilamente con él?» Estela señaló a Gustavo con la cabeza. «Eso no es asunto suyo», respondió Carolina con inesperada firmeza, sorprendida de su propia audacia. «¿Está Ricardo en casa?» Estela se quedó callada, evidentemente dudando si debía permitir que se produjera el encuentro, pero luego gritó por encima del hombro: «¡Ricardo! ¡Te buscan!». A los pocos minutos, Ricardo apareció en la puerta. Carolina apenas reconoció a su exmarido. Tenía el rostro demacrado, la mirada apagada, la ropa sucia y la barba descuidada. En esos meses había envejecido 10 años. «¿Caro?», parpadeó, como si no creyera lo que veían sus ojos. «¿De verdad estás aquí?». «Hola, Ricardo». Carolina intentó hablar con calma. «Tenemos que hablar». «Sí, claro». Se animó de repente y abrió más la puerta. «Pasa, justo estaba...». Su mirada se detuvo en Gustavo y su rostro se contorsionó en una mueca de repugnancia. «¿Y este qué hace aquí?». «Soy el prometido de Carolina», respondió Gustavo con calma. «Y estoy aquí para asegurarme de que todo se haga de forma civilizada». Ricardo apretó los puños. «Me has robado a mi mujer, cabrón».
Nadie ha robado a nadie, intervino Carolina. Ricardo, he venido para hablar de nuestro divorcio. Mi boda es pronto y quiero resolver todos los trámites. ¿Boda? Se rió, pero su risa sonó más como un ladrido. ¿Todavía eres mi mujer, lo has olvidado? Solo en el papel, respondió Carolina. Tú mismo me echaste hace casi un año. Dijiste que era un lastre y que solo gastaba tu dinero. Ricardo se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar esos recuerdos. Estaba borracho. No era eso lo que quería decir. Pero lo hiciste, dijo Carolina con firmeza. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que has hecho por mí en toda tu vida. Gracias a ti, por fin he empezado a vivir mi vida. Ricardo volvió a mirar a Gustavo. ¿Con él? ¿En serio? ¿Acaso ese viejo sabe que no puedes tener hijos? Gustavo dio un paso adelante, pero Carolina lo detuvo con un gesto. Ricardo, los dos sabemos que eso es mentira. El médico dijo que teníamos que hacernos unas pruebas, pero tú te negaste, y ahora intentas echarme toda la culpa a mí. Entonces, ahora le vas a dar hijos, ¿no? Preguntó Ricardo con amargura. Perra desagradecida. Basta. La voz de Gustavo era baja, pero se notaba que era firme. Una ofensa más y olvidaré mi promesa de ser educado. Ricardo abrió la boca para responder, pero de repente sus hombros se encogieron y simplemente dio un paso atrás. ¿Qué quieres, Caro? ¿Por qué has venido? He presentado los papeles del divorcio, dijo Carolina sacando un sobre de su bolso. Aquí tienes una copia. Solo tienes que firmar el consentimiento y todo habrá terminado. No pretendo nada, solo quiero poner fin oficialmente a nuestro matrimonio. Ricardo tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Y si no firmo? Entonces el proceso llevará más tiempo, pero el resultado será el mismo, respondió Gustavo. Hay otros mecanismos legales. Ricardo sonrió. Te has preparado bien, ¿eh? Volvió a mirar a Carolina. ¿Sabes qué? Firmaré, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó ella con recelo. Quiero dinero, respondió Ricardo sin rodeos. Jiménez me despidió hace 3 meses. Dijo que bebía demasiado y que estropeaba los instrumentos. No tengo trabajo, mis padres apenas llegan a fin de mes. Dame dinero y firmaré tus papeles. Carolina sintió cómo la ira le subía por dentro. Después de todo lo que has hecho, ¿todavía te atreves a pedir algo? ¿No fuiste tú quien dijo que queríais terminar esto de buena manera? Sonrió Ricardo. Entonces paga. Gustavo puso la mano sobre el hombro de Carolina. Vámonos. Los abogados se encargarán de esto. Pero Carolina negó con la cabeza. No, quiero terminar con esto ahora. Se volvió hacia Ricardo. ¿Cuánto? 10.000 reales, respondió él sin dudar. Estás loco, exclamó Carolina. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Tu prometido, Ricardo señaló a Gustavo. Que pague por haberte quitado. Gustavo sacó tranquilamente su chequera. Carolina, ¿quieres zanjar este asunto? Ella dudó. El principio era no ceder ante un chantajista, pero, por otro lado, realmente quería acabar con el pasado de una vez por todas. Sí, dijo finalmente. Quiero seguir adelante. Gustavo extendió un cheque y se lo entregó a Ricardo. Toma, pero ten en cuenta que es la única vez. Si vuelves a molestar a Carolina, las consecuencias serán graves. Ricardo tomó el cheque y, por un instante, su rostro se iluminó con un brillo codicioso. No te preocupes, ricachón, no voy a arruinar tu idilio. Sacó los documentos del sobre, los revisó rápidamente y, sin leerlos, los firmó en varios lugares. Toma, aquí tienes. Ahora eres libre, Caro. Espero que seas feliz con tu millonario. Ya no había ira en su voz, solo una amarga resignación. Carolina sintió de repente una extraña mezcla de lástima y alivio. Adiós, Ricardo. Espero que encuentres tu camino. Cuando se marchaban, Carolina se volvió. Ricardo estaba en la puerta, encorvado y con el cheque en la mano. Por un instante le pareció ver lágrimas en sus ojos, pero tal vez solo fuera el reflejo del sol.
La mañana de noviembre era sorprendentemente soleada y cálida, como si la naturaleza bendijera ese día. Carolina estaba frente al espejo en la pequeña sala del ayuntamiento, donde pronto comenzaría la ceremonia. Un elegante vestido color marfil resaltaba su esbelta figura, y su cabello estaba recogido en un peinado sencillo pero elegante. «Estás preciosa, hija», dijo su madre, arreglándole los pliegues del vestido. Delia Gómez, una mujer delgada con canas, tenía mucho mejor aspecto que un año atrás. Gracias a la ayuda económica de Gustavo, había podido recibir un tratamiento de calidad y ahora tenía la diabetes bajo control. «Gracias, mamá». Carolina abrazó tiernamente a su madre. «Me alegro mucho de que estés aquí. No me lo habría perdido por nada del mundo», sonrió Delia. «Te mereces esta felicidad, Caro. Siempre la has merecido». Llamaron a la puerta y Marisol, vestida con un vestido azul de dama de honor, asomó la cabeza. «Ya está todo listo. Solo falta que llegues tú, guapa». Carolina respiró hondo. «Estoy lista». La ceremonia fue sencilla y emotiva. Solo había 15 invitados, los amigos más cercanos y la familia. Gustavo la esperaba en el altar. Junto a él estaba Diego, que desempeñaba con orgullo el papel de padrino. Cuando Carolina caminaba por el pasillo del brazo de su tío, su padre había fallecido hacía muchos años. Solo veía los ojos de Gustavo, llenos de amor y adoración. El intercambio de votos fue sincero y sencillo. Prometieron cuidarse el uno al otro, apoyarse en los momentos difíciles y disfrutar juntos de los momentos felices. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Gustavo besó tiernamente a Carolina y la sala estalló en aplausos. La pequeña comida de celebración se celebró en un acogedor restaurante a orillas del río. Marisol pronunció un brindis conmovedor y un poco atrevido que hizo reír a todos. Diego sorprendió a los invitados con un discurso maduro y sincero, en el que agradeció a Carolina por haber devuelto la sonrisa a su padre. La madre de Carolina no pudo contener las lágrimas de felicidad al ver a su hija literalmente radiante de alegría. Por la noche, cuando todos los invitados se marcharon y Diego se quedó a dormir en casa de su amigo, Gustavo llevó a Carolina a su casa, que ahora era la casa de ambos. La llevó en brazos con cuidado, siguiendo la tradición. «Bienvenida a casa, señora Álvarez», susurró, dejándola en el suelo del amplio salón. Carolina le rodeó el cuello con los brazos. «Suena extraño. Necesito acostumbrarme». «Tenemos toda la vida por delante para acostumbrarnos el uno al otro», sonrió Gustavo, besándola. Las primeras semanas de vida en común pasaron como un sueño. Carolina se acostumbró a su nueva condición, a la gran casa, a las nuevas obligaciones de ama de casa. Decidió no dejar su trabajo en el taller, aunque Gustavo le propuso que se centrara en la familia. El trabajo le daba una sensación de independencia y realización personal que no quería perder. Diego se encariñó rápidamente con Carolina. Al principio se mostraba receloso, pero pronto apreció su sinceridad y calidez. A menudo pasaban las tardes juntos, preparando la cena o simplemente hablando de sus asuntos escolares y sus aficiones. Durante ese tiempo, Carolina vio a Ricardo varias veces desde lejos, en el mercado, en la parada del autobús. Tenía cada vez peor aspecto, el pelo sin cortar, la ropa raída, la mirada apagada. Según los rumores que llegaban a través de conocidos comunes, se había gastado el dinero del divorcio en 2 semanas y ahora vivía completamente a cargo de sus padres, haciendo ocasionalmente trabajos no cualificados. Sus padres seguían culpando de todos los males de su hijo a su exmujer. Una vez, Estela Mendoza se encontró con Carolina en el supermercado y en voz alta, para que todos la oyeran, la llamó cazadora de hombres ricos, que había destrozado la vida de su hijo por dinero. Carolina no respondió a los insultos, simplemente se dio la vuelta y se marchó. En el fondo, sabía que la ira de la anciana no era más que una forma de lidiar con el dolor por su hijo destrozado,
Pero esos raros y desagradables encuentros con el pasado no podían empañar su nueva vida. Cada día con Gustavo y Diego estaba lleno de calidez, respeto y amor, cosas con las que ni siquiera había soñado en su primer matrimonio. Gustavo nunca controlaba sus gastos, nunca levantaba la voz, nunca la reprochaba sus errores. La consultaba sobre asuntos familiares importantes, la presentaba con orgullo a sus amigos y colegas, siempre destacando sus talentos y virtudes. ¿Sabes por qué me enamoré de ti?, le preguntó una noche, mientras estaban sentados en la terraza contemplando la puesta de sol. Carolina sonrió. ¿Por mis habilidades con la costura? No solo por eso, dijo él tomándole la mano con ternura. Cuando te vi por primera vez en el taller, parecías tan frágil y cansada, pero en tus ojos había una fuerza que quizá tú misma no percibías. Seguías adelante a pesar de todas las dificultades. Eso me cautivó desde el primer día. Carolina se acurrucó contra él. Y yo me enamoré de ti porque eres el primer hombre con el que puedo ser yo misma, sin fingir, sin miedo, sin intentar complacer. Tú me aceptas tal y como soy. Gustavo la besó. Y así es como más me gustas. En esos momentos, Carolina comprendía que su vida por fin había tomado el camino correcto. El pasado con Ricardo parecía lejano e irreal, como si todo eso le hubiera sucedido a otra mujer en otra vida. Un día, Esther le propuso a Carolina que se hiciera socia de su taller. «Eres la mejor costurera que conozco», le dijo. «Y tu marido podría ayudar con la parte financiera para ampliar el negocio». Carolina lo discutió con Gustavo, y él la apoyó totalmente. «Si es lo que quieres, te ayudaré, pero la decisión debe ser tuya». Ella aceptó, y en poco tiempo, el pequeño taller se convirtió en un moderno salón con varias empleadas. Carolina no solo era una costurera talentosa, sino también una excelente jefa, respetada por sus colegas. Así pasó el primer año de su nueva vida, un año lleno de alegría, éxitos y prosperidad. Por las noches, tumbada junto a Gustavo, a menudo recordaba las palabras que Ricardo le había espetado aquella fatídica noche. ¿Quién quiere una carga como tú? La vida le dio la mejor respuesta a esa pregunta. Ella era necesaria para su amado marido, su hijo, su madre, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Y lo más importante, por fin se necesitaba a sí misma, se valoraba por lo que era, y no como la sombra o el apéndice de alguien. Y aunque a veces seguía teniendo pesadillas sobre el pasado, cada mañana se despertaba con la certeza de que el nuevo día sería mejor que el anterior, porque ahora la rodeaban personas que veían en ella un regalo y no una carga. Carolina se miró críticamente en el espejo, se arregló un mechón rebelde y se sonrió a sí misma. 5 años de matrimonio con Gustavo le habían dado no solo confianza en sí misma, sino también un gusto especial por la ropa. Hoy llevaba un vestido azul oscuro que ella misma había diseñado para ocasiones especiales. El 5º aniversario de su boda sin duda merecía un atuendo así. ¿Estás lista? Gustavo apareció en la puerta del dormitorio, impecable con su traje gris y con una sonrisa tierna que no había cambiado en absoluto con los años. Casi. Carolina se puso unos pendientes de gota con pequeños zafiros, un regalo de su marido por su último cumpleaños. ¿Ya se ha ido Diego? Sí. Rafael lo recogió hace media hora. Hoy van al partido de fútbol y luego se quedarán a dormir en casa de Rafael. Así que tenemos toda la noche para nosotros. Gustavo se acercó y abrazó a su esposa por la espalda, mirándola a los ojos en el espejo. «Estás preciosa, mi amor. Cada año estás más guapa». Carolina sonrió, comparándose mentalmente con la mujer asustada que era 6 años atrás. Ahora, en el espejo se reflejaba una mujer de 33 años, segura de sí misma, con un corte de pelo pulcro, una mirada clara y una leve sonrisa. Los que la conocían de antes solían decir que parecía más joven. «Gracias por hacerme así», dijo en voz baja, volviéndose hacia su marido. «Yo no he hecho nada,
respondió Gustavo, acariciándole la mejilla con ternura. Siempre has sido así, solo que antes alguien te obligaba a ocultar tu verdadero yo. La vida de Carolina había cambiado realmente hasta quedar irreconocible. Después de casarse, siguió trabajando en el taller, convirtiéndolo poco a poco en una prestigiosa casa de moda de la que hablaba todo Pelotas. Hace 3 años, puso en marcha un proyecto benéfico para enseñar costura a chicas de familias desfavorecidas, dándoles la oportunidad de conseguir un trabajo digno y la independencia. Gustavo apoyaba plenamente todas sus iniciativas, estaba orgulloso de sus éxitos y siempre estaba a su lado en los momentos de duda. Diego, que ahora tiene 21 años, sentía un sincero cariño por Carolina. Al principio, su relación no fue fácil. El adolescente veía con recelo a la nueva mujer en la vida de su padre. Pero la paciencia y el cariño sincero de Carolina poco a poco fueron derritiendo el hielo. Ahora, él estudiaba ingeniería en la Universidad de Río de Janeiro y volvía a casa los fines de semana, siempre trayendo a Carolina pequeños regalos de la gran ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Carolina cuando se subieron al coche. Es una sorpresa, sonrió Gustavo arrancando el motor. Pero te gustará, te lo prometo. Carolina sonrió y se recostó en el asiento, disfrutando de la anticipación de la velada. A lo largo de los años, había aprendido a aceptar el cariño y el amor de Gustavo sin sentirse culpable ni incómoda. Él le regalaba flores todas las semanas, le daba sorpresas y nunca se olvidaba de decirle lo mucho que la quería. Al principio, tanta atención le parecía excesiva, una herencia de relaciones en las que cualquier muestra de ternura exigía sacrificios a cambio. Pero con el tiempo comprendió que Gustavo no lo hacía porque esperara algo a cambio, sino simplemente porque la quería. El coche se detuvo frente a un nuevo restaurante en el centro de Pelotas, el Estrella. Este local había abierto hacía solo un mes, pero ya se había ganado la reputación de ser el lugar más lujoso de la ciudad, donde se servían exquisitos platos de la cocina mediterránea. «Gustavo», Carolina sonrió con admiración. «Dicen que hay que reservar mesa con un mes de antelación». «Con 2, para ser exactos», dijo él guiñándole un ojo mientras la ayudaba a salir del coche. «Pero para celebrar el aniversario de boda con la mujer más maravillosa del mundo, no hay obstáculo que valga». El interior del restaurante impresionaba por su elegante minimalismo, paredes color crema, flores frescas, iluminación tenue que creaba un ambiente íntimo a pesar de que el local estaba casi lleno. El maître, al ver a Gustavo, se acercó inmediatamente y con una reverencia los condujo a la mejor mesa, en un rincón junto a la ventana, desde donde se divisaba una antigua plaza. «Señor Álvarez, señora Álvarez», dijo con voz melodiosa mientras les entregaba la carta. «Es un gran honor recibirles hoy aquí. El chef ha preparado platos especiales para esta noche tan especial». Carolina miró a su marido con sorpresa. «¿Lo has planeado todo?» «Hasta el más mínimo detalle», sonrió él. 5 años son solo el comienzo de nuestro camino, pero quería que recordaras esta noche para siempre. El camarero trajo el champán y Gustavo levantó la copa. «Por los 5 años más felices de mi vida. Por ti, mi amor». Carolina sonrió tiernamente y tocó su copa con la de él. «Por nosotros, por nuestra familia y por todo lo que nos espera». La velada transcurrió sin prisas, llena de conversaciones tranquilas, risas y recuerdos. Afuera oscureció y la plaza se iluminó con la cálida luz de las farolas antiguas, lo que hacía que el paisaje fuera aún más romántico. «Tengo un regalo para ti», dijo Gustavo cuando terminaron el postre. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Gustavo». Carolina negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban de expectación. «Acordamos no hacernos regalos caros este año». «No es un regalo caro», replicó él. «En sentido material». Carolina abrió la cajita y vio una pequeña llave de oro con una cadena. «¿Qué es?»,
preguntó ella, levantándola. La llave de nuestra nueva casa, sonrió Gustavo. ¿Recuerdas ese lugar en la costa que tanto te gustó hace 2 años? He comprado un terreno allí y he construido una casa. Nuestra casa de verano, solo para nuestra familia. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Pero era mi sueño. Lo sé, dijo Gustavo tomándole la mano. Y quiero que todos tus sueños se hagan realidad. En ese momento, una voz fuerte detrás de ellos rompió el idilio. Vaya, ¿a quién veo? Carolina Gómez en persona. Carolina se estremeció y se dio la vuelta. Junto a su mesa, tambaleándose y claramente ebrio, estaba Ricardo Mendoza. 6 años lo habían cambiado mucho. El hombre que una vez había sido fuerte y seguro de sí mismo ahora parecía demacrado, con un color de rostro poco saludable, mejillas hundidas y ojeras. Su ropa estaba arrugada y su cabello despeinado. ¿Ricardo? Carolina retrocedió involuntariamente. Ricardo, imitó él su voz. ¿A quién esperabas, querida? Pensé en pasar a saludar ya que te vi por la ventana. Vives muy bien, no hay que decir nada. El maître se apresuró a acercarse a su mesa. Señor, le ruego que abandone el local. Es una fiesta privada. ¿Una fiesta privada? Se rió Ricardo. Sí, a mi exmujer siempre le gustaban las fiestas, pero no conmigo. Gustavo se levantó tranquilamente. Señor Mendoza, creo que es mejor que se vayan. Está molestando a los demás clientes. Ricardo miró con desprecio a Gustavo de arriba abajo. Ah, el maridito rico. ¿Qué te parece mi herencia? Dijo señalando a Carolina. ¿Contento con la compra? Varios clientes de las mesas vecinas se volvieron al oír el ruido. Carolina sintió que se le subía la sangre a las mejillas, no por vergüenza, sino por ira. Dejó tranquilamente el mantelito sobre la mesa y dijo, Ricardo, estás borracho. Si quieres hablar, hagámoslo en otro lugar y en otro momento. ¿Hablar? Volvió a reír, pero en su risa se percibía amargura. ¿Y de qué vamos a hablar, Caro? ¿De cómo me dejaste por su dinero? ¿De cómo lo perdí todo y ahora tú eres una señora rica? Yo no te dejé, replicó Carolina con firmeza, sintiendo cómo el viejo dolor resurgía desde lo más profundo de su alma. Tú me echaste de casa. Tú mismo dijiste, lárgate, ¿quién quiere una carga como tú? Ricardo hizo una mueca, como si le dolieran los dientes. Estaba borracho. Sabías que no era eso lo que quería decir. Me temo que sí, dijo Carolina, mirándolo fijamente. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que hiciste por mí. En ese momento, 2 guardias se acercaron a la mesa, dispuestos a llevarse a Ricardo, pero Gustavo les hizo un gesto para que se detuvieran. Dejen que terminen de hablar. Creo que es importante para los dos. Ricardo se apoyó torpemente en el borde de la mesa. Mírala, una señora noble con un vestido caro, y eso que antes no eras más que una costurera, Caro, mi esposa. Sigo siendo costurera, respondió Carolina con calma, y tengo mi propio taller. Yo me gano la vida, Ricardo, y sí, soy la esposa de otro, desde hace 5 años. Algo en su tono, en su tranquila seguridad, pareció hacer recapacitar a Ricardo. La miró fijamente durante un largo rato y luego dirigió la mirada hacia Gustavo. ¿Eres feliz con él? Sí, respondió Carolina con sencillez. Muy feliz. Ricardo asintió, como si hubiera recibido la confirmación de algo que ya sabía. Bien, entonces no he venido en vano. Este giro inesperado de la conversación sorprendió a Carolina. ¿Qué quieres decir? Ricardo bajó la mirada, luchando claramente consigo mismo. Quería verte infeliz. Quería que te arrepintieras de tu decisión. Pero, suspiró profundamente, eres realmente feliz y te ves mejor, más fuerte. En la incómoda pausa que siguió a estas palabras, Ricardo se encogió de repente y se pasó la mano por la cara. Algo en su gesto le recordó a Carolina al joven Ricardo del que se había enamorado, vulnerable bajo una máscara de seguridad en sí mismo. ¿Qué te ha pasado, Ricardo?, preguntó ella en voz baja.
¿Por qué no has vuelto al trabajo? Él sonrió con amargura. ¿Quién quiere a un mecánico borracho con las manos temblorosas? He intentado encontrar trabajo en otros talleres, pero nadie me contrata. Hago trabajos ocasionales cuando puedo. ¿Y tus padres?, preguntó Carolina, aunque ya se imaginaba la respuesta. Mi padre murió el año pasado, dijo Ricardo en voz más baja. Mi madre está enferma, cáncer. Los médicos dicen que necesita una operación, pero no tenemos dinero. La tienda la vendimos por las deudas de mi padre. Gustavo, que había estado observando en silencio la conversación, se adelantó. ¿En qué hospital? ¿Qué médicos? Ricardo lo miró con recelo. El central, el doctor Morales. ¿Por qué? Si me lo permite, me gustaría ayudar, respondió Gustavo con calma. Nadie debería sufrir por falta de medios para pagarse un tratamiento. Ricardo se estremeció como si le hubieran abofeteado. No necesito su caridad. No se trata de caridad, replicó Gustavo. Se trata de ayuda humana. Pagaré el tratamiento de su madre directamente al hospital, sin intermediarios. ¿Por qué?, preguntó Ricardo con desconfianza. ¿Para qué lo hace? Gustavo miró brevemente a Carolina. Porque usted es importante para la historia de mi esposa, y todo lo que es importante para ella lo es también para mí. Ricardo se quedó de pie, luchando claramente contra su orgullo. Finalmente murmuró: Mi madre está peor. Necesito dinero para los medicamentos ahora. Hoy. Carolina y Gustavo se miraron. Ambos sabían que, muy probablemente, era mentira. Ricardo, dijo Carolina con suavidad, ayudaremos a tu madre, pero no así. ¿Cómo que no así? Su voz se volvió agresiva. ¿Te dan pena unos pocos reales cuando estás aquí bebiendo champán? No es por el dinero, dijo Carolina, levantándose y quedando cara a cara con su exmarido por primera vez en toda la conversación. Pagaremos el tratamiento, Gustavo ya lo ha dicho, pero no te daremos el dinero en mano porque sabemos dónde irá a parar. Ricardo se apartó como si ella le hubiera golpeado. ¿Crees que me voy a gastar el dinero del tratamiento de mi madre en bebida? Sí, respondió Carolina con sencillez, porque ya lo has hecho antes, con el dinero que habías ahorrado para el tratamiento de mi madre, ¿recuerdas? Ricardo se quedó paralizado. Ese recuerdo pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra palabra. Yo, se atascó, sin encontrar excusas. Ricardo, Carolina dio un paso hacia él. Hace tiempo que te perdoné, por todo, pero tienes que reconocer la verdad. Tú eres el único culpable de tus problemas. Nadie te obligó a beber. Nadie te obligó a gastar el dinero en un coche en lugar de en tu tratamiento. Nadie te obligó a echarme de casa. Ricardo la miró fijamente, con una mezcla de ira, vergüenza y algo parecido al alivio. «Has cambiado, Caro». «Sí», asintió ella. «Ya no soy esa niña asustada que aguantaba los insultos y las humillaciones». «Y todo gracias a él, ¿no?». Ricardo señaló a Gustavo con la cabeza. «No», Carolina negó con la cabeza. «Gracias a mí misma. Gustavo solo estaba a mi lado y me quería tal y como soy. No intentó quebrantarme ni cambiarme». Ricardo bajó la cabeza. «Yo sí lo intenté». «Sí», asintió Carolina. «Pero eso ya es pasado. Ahora los dos tenemos nuestras vidas. Y yo de verdad quiero que la tuya vaya bien, Ricardo. Empieza por lo pequeño. Búscate un trabajo, cualquiera. Deja de beber. Cuida de tu madre». Gustavo sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Ricardo. «Pásate mañana por mi oficina. Hablaremos de cómo podemos ayudar a tu madre. Y quizá tenga trabajo para ti, si de verdad estás dispuesto a cambiar». Ricardo cogió la tarjeta, la miró atentamente y asintió en silencio. Por un instante, algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos, pero rápidamente bajó la mirada. «Tengo que irme. Disculpa las molestias». Ya se había dado la vuelta para marcharse, pero de repente se detuvo y volvió a mirar a Carolina. «Me alegro de que seas feliz, Caro. De verdad». Y con esas palabras se marchó,
tambaleándose ligeramente pero con la espalda inesperadamente erguida. Carolina se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo cómo la adrenalina retrocedía, dejando un extraño vacío. ¿Estás bien? Gustavo le tomó la mano. Sí, ella sonrió débilmente. Es solo que no esperaba oírle decir eso algún día. La gente cambia, dijo Gustavo con suavidad. Algunos solo necesitan más tiempo y lecciones más duras. ¿Crees que vendrá mañana?, preguntó Carolina. Gustavo se encogió de hombros. No lo sé, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. El resto depende de él. Carolina asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio. El círculo se había cerrado. 6 años atrás, Ricardo la había echado, llamándola lastre. Hoy veía que se había convertido en una mujer segura y feliz, mientras que él lo había perdido todo. Pero en lugar de regodearse o vengarse, ella le ofrecía ayuda y la oportunidad de una nueva vida, precisamente lo que ella misma había recibido en su día. Gracias, dijo ella mirando a su marido con amor, por todo lo que has hecho por mí, por lo que me has hecho ser. Gustavo sonrió. Siempre has sido así, Caro, fuerte, inteligente, cariñosa, solo que antes nadie te dejaba verlo. Llamó al camarero y pidió más champán. Tenemos algo que celebrar. 5 años juntos y toda la vida por delante. Cuando levantaron las copas, Carolina vio su reflejo en el cristal de la ventana y se sonrió a sí misma. 5 años atrás había tomado una decisión que cambió toda su vida. Y hoy, mirando a los ojos a su pasado, no se arrepentía ni por un segundo de esa decisión. El pasado la había liberado y el futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades, como el océano que se veía desde las ventanas de su nueva casa en la costa, la casa a la que se mudarían mañana para comenzar un nuevo capítulo de su vida.